Saludos, yo soy David Basantes y esta es una serie de videos de resúmenes del libro Cómo ser padre sin temor. Y en este video voy a estar hablando de los capítulos finales, el capítulo 11 y 12. Y bien, a mí el capítulo 11 me pareció bastante curioso y extraño en lo personal porque va a hablar de los deportes. Y en mi familia, en mi vida personal, nunca fue una afición fanáticos de ningún tipo de deporte. Entonces a mí realmente me cogió de nuevo. Pero siempre es bueno saber, ¿no? No sé en tu caso cómo está el tema de los deportes, pero mira, hay muchos padres que tienen frustraciones personales en el área deportiva y luego quieren ver estas frustraciones resueltas en la vida de los hijos y por eso les meten a practicar algún deporte, ¿no? Tú como papá querías ser futbolista, soñaste con ser futbolista, entonces por eso le metes a tu hijo en la escuela de fútbol o cualquier otro deporte y esto genera una serie de problemas en la vida de los hijos, ¿sí? Este capítulo va a hablar del amor vicario. Eso es amor vicario. Es cuando tú le das experiencias o cosas a tus hijos, pero no porque ellos lo pidan o lo necesiten o lo quieran, sino porque tú quieres, porque tú nunca lo tuviste o porque tú tienes una frustración personal. Y entonces disfrutas la experiencia de los hijos como si fuera tuya, ¿no? Eso está mal. Y también se presenta en los estudios, ¿no? Muchos padres tienen anhelos y frustraciones en los deportes o en los estudios y quieren vivir ese éxito o la fama por medio de los logros de sus hijos. Eso se llama amor vicario. Esto es un error y va a causar dolor y frustración en los hijos. Los niños deben practicar deportes por diversión y emoción, no por presión de los padres. Entonces, indicadores de que tú estás teniendo amor vicario por medio del deporte. Indicadores de que tú estás con una frustración personal en el área deportiva y por eso le estás obligando a tu hijo a practicar algún deporte en particular. Mira, número 1, das demasiado énfasis a los entrenamientos de tu hijo, sacrificando el tiempo en familia o los intereses y hobbies del resto de miembros de la familia. Sí, mira, hay gente que no almuerza porque el hijo tiene entrenamiento. Se pierden un cumpleaños de la familia porque el hijo tiene entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo peor de todo, el hijo menor o yo que sé, alguno de los hijos tiene un entrenamiento y por tanto el resto de la familia, el resto de hijos, salados. Se suspenden cumpleaños, se suspenden actividades formativas, cualquier otra cosa. El deporte que el otro hermano prefiere no se practica. ¿Por qué? Porque este otro de acá tiene entrenamiento, ¿no? Tú das demasiado énfasis a un entrenamiento de un hijo, sacrificando el tiempo en familia y los intereses del resto de miembros de la familia. Punto número 2. Suspendes eventos familiares por un torneo o por un campeonato. Cosas como un funeral o una boda de alguien. Hay eventos familiares que suceden una sola vez en la vida. ¿Estás suspendiendo ese tipo de cosas por el campeonato de tu hijo? Alerta. Siguiente. ¿Tienes episodios de ira o furia cuando tu hijo pierde un partido o cuando juega mal? No le digas, ay, qué pena, mi hijo está jugando. No, estás muy furioso, ¿no? Tus emociones en furia. Desmedida, alerta. Eso es amor vicario. O tienes episodios de ira o furia contra el árbitro. Árbitro. ¡Tit! O con el entrenador. No tendrías por qué explotar en ira contra el árbitro o contra el entrenador. No. Otra. Tu presupuesto destinado a gasto en implementos deportivos y cosas deportivas es superior a lo que gastas en servir al reino de Dios. ¿Cuánto estás gastando en ayudar a los necesitados en la iglesia, proyectos de misiones, ofrenda, diezmo?
versus cuánto estás gastando en balones de fútbol, equipos, etcétera, etcétera, no, implementos. ¿En qué estás gastando más? No, si tú estás gastando más en las cosas deportivas de tu hijo, estás teniendo posiblemente efectos del amor vicario, o sea, viviendo tus frustraciones deportivas por medio de la vida de tu hijo. O llevas un control obsesivo con métricas, estadísticas, números, ¿no? De una manera obsesiva, inclusive más que tu propio hijo, que es quien está practicando el deporte, ¿no? Tu hijo que practica el deporte no lleva las estadísticas deportivas a tal nivel, pero tú estás viendo todo. Más que tu propio hijo, alerta, red flag. Debes entender que probablemente tus hijos nunca van a ser atletas deportivos profesionales. Sí, es que el tema, al menos en Estados Unidos, según cuenta el libro, que muchos padres tienen el sueño de que sus hijos sean beisbolistas profesionales o jugadores de fútbol americano profesional. Aquí en Sudamérica, el sueño tiene que ser más el fútbol, ¿no? Y les llevan a una escuela de fútbol y piensan que por estimularles en el entrenamiento, su hijo va a tener más oportunidades de llegar a ser un atleta, una estrella del deporte. Cuando las estadísticas indican lo contrario. Los atletas olímpicos, los atletas profesionales no se hacen, sino nacen. Es un concepto que el libro va a explicar bastante. ¿Sí? Si tu hijo genéticamente no tiene las habilidades desde el nacimiento, es muy improbable que con un entrenamiento se vuelva una estrella del deporte. No. Debes entender esto, ¿sí? Debes entender que los grandes atletas nacen, no se hacen. Las probabilidades de que tu hijo sea un gran atleta profesional son mínimas o nulas si es que no trae en los genes. Esto es físicamente evidente, sin importar cuánto lo entrenes. Si no tiene las características físicas de rendimiento desde el nacimiento, estás malgastando tu dinero en entrenamientos caros y exigencias exageradas. ¿Sí? Si es que tu hijo tuviera dotes deportivas, atléticas, tú lo hubieras visto desde el día que nació. Quizás se me ocurre, ¿no? Cuerpo de gorila. Deja que tu hijo explore, los diferentes deportes que a él le gustan y permítele cambiar de deporte cuando él ya se sienta aburrido. Hay casos en que el padre tenía un sueño, ¿no? De que su hijo sea un beisbolista profesional, le tenía entrenando toda la vida, ya cuando justo ya iba a cumplir a los 17 años, el hijo deja ese deporte botado. ¿Por qué? Porque ya se hartó, ya jugó 16 años de su vida, desde niño, ¿no? Pero el padre le presiona para que sea un profesional en ese deporte. No sacrifiques eventos familiares o vacaciones o actividades de otros miembros de la familia por eventos deportivos de tus hijos. Tampoco te obsesiones con la vida académica de tus hijos. Entonces, si bien mucho de este capítulo va a hablar del tema de los deportes y la obsesión que muchos padres tienen, lo mismo se va a aplicar al tema académico, ¿sí? Tal vez en tu familia no son los deportistas, son los nerds. Quieres que tu hijo vaya a la Universidad de Harvard, ¿no? Dice, solo el 0,06% de la gente logra entrar a Harvard. Entonces, déjale en paz a tu hijo. Deja que tu hijo se apasione por la carrera y la universidad que él quiera. Apóyalo, pero no viviendo sus éxitos como si fueran tuyos. No viviendo tus frustraciones resueltas en la vida de tu hijo. No. El amor y el afecto a los hijos debe expresarse cuando fallan o cuando no fallan. Cuando rinden o cuando no rinden de manera igual. Cuando tienen éxito o cuando no tienen. Esto es una muestra de amor saludable. Y aquí acaba el capítulo 11. Y ahora vamos a hablar un poquito del capítulo 12. Entonces el capítulo 12 ya hace básicamente un resumen general, ¿no? De todo lo que ha estado hablando este libro, que es súper curioso. Yo he hecho posts en mis redes sociales de cada cosa que me ha parecido
importante y la reacción ha sido tremenda. Entonces dice, el capítulo 12 dice que tú debes mantenerte aplicando estas cosas que has aprendido de manera congruente y consistente, congruencia y consistencia, ¿no? Entonces, ¿de qué va a hablar básicamente la congruencia y la consistencia? Congruencia es que tú debes practicar lo que predicas. No le puedes exigir algo a tus hijos que tú no lo haces. ¿Mm? No le puedes prohibir algo a tus hijos si tú lo practicas. Esa es la congruencia, ¿sí? Entonces, si tú quieres desarrollar algo en tus hijos, primero debe estar desarrollado en ti como padre. Así de simple, así de confrontativo que es esto, así funciona, si no, no funciona. Y esta es la congruencia. Y la consistencia, por otro lado, es que sea siempre de manera constante, ¿sí? No puede ser unas veces sí y unas veces no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te va a hablar este capítulo 12 de la valentía consistente. Y es que, en resumen, ser un buen padre consiste en ser un ser humano, una persona, un cristiano que vive en rectitud. Tú no puedes educar correctamente a tus hijos, desarrollar en ellos las características que tú buscas, correctas, si tú no eres una persona que vive en rectitud, con falta de integridad. Debes ser una persona recta e íntegra, desarrollar la rectitud y la integridad en ti como persona. Y eso de manera natural va a fluir en la paternidad. Lo mismo en la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Ser responsable. Bueno, hay algunas cosas aquí que son bastante tremendas, pero dice que hubo un estudio, ¿no?, en el que se tomó a una muestra de ciudadanos cristianos exitosos, modelo, ¿no?, con todas las características positivas que uno puede desear. Y se investigó cuál era su forma de crianza, ¿no? Y quiénes eran los padres. Y básicamente se descubrió que eran esas dos las razones, ¿no? Que los padres simplemente imitaron, los hijos simplemente imitaron a los padres y que los padres practicaban estos valores de manera constante todo el tiempo, ¿sí? No es algo impositivo, es algo que se vive por el ejemplo. De tal forma que si tú quieres hijos sobresalientes, debes tener padres sobresalientes. Los hijos van a imitar y a copiar el estilo de vida de los padres. Punto. ¿Sí? Hay tantas cosas acá que este libro recomienda. Y también va a reforzar el tema de que te controles tus reacciones de ira en la corrección de tus hijos, ¿no? Un principio súper simple, que es responder con gentileza y amabilidad cuando estás con estrés, en situaciones estresantes. ¡Wow! Si tú eres capaz de hacer esto, tu hijo va a hacer lo mismo. Va a responderte a ti con gentileza y humildad cuando él esté enojado, ¿no? Constancia en los medios de comunicación, en la utilización de la tecnología. Y aprovechar al máximo, recordando que el tiempo que tus hijos están contigo es realmente corto, comparado con el resto de tu vida. La mayoría del resto de sus vidas, los hijos van a vivir independientes, sin ti. Tú ya no vas a vivir con ellos. Entonces el tiempo que tenemos para influir en sus vidas es realmente corto. Sí, en resumen, todo lo que hemos visto en estos capítulos, este capítulo 12 va a decir, no puedes implementar esto en la vida de tus hijos si no lo implementas primero en tu propia vida. Y bueno, este es el libro
cómo ser padres sin temor. Realmente les recomiendo. Obviamente yo creo que algún día lo voy a volver a leer otra vez, como siempre. Y el objetivo de estos videos que yo hago principalmente, obviamente, es compartir con cada uno de ustedes, ¿no? Lo que yo me he nutrido, pero muchas veces lo que yo hago es salir a caminar y escuchar mis propios resúmenes, ¿no? Como dice el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Yo necesito recordar todas estas cosas. Muchas gracias y nos veremos en un próximo libro. Hasta luego, bye bye.